Bebí como perro porque él no bebía, pero yo sí. Pues ay, déjate de pendejada, hombre, siéntate, vamos a ver montaje. Mira, vamos a una cosa, por juego sigue, tú resuelves. El artista que tú ves no es la persona que yo conozco. Y esta señora es casada. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Llegué a la tierra divina, en el este un cascabel, donde la Santa Lupina. La cañita de Sabana de la Mar. O sea, es que tengo orgullo que mi mamá formó parte del primer ballet folclórico que se formó en la República Dominicana. Y yo no lo sabía. Lo formó un gran folclorista, ya desaparecido hace tiempo, llamado René Carrasco. La Cañita de Sabana de la Mar es un poblado, si se le puede llamar poblado, yo diría que es una aldea de pescadores, porque hasta malecón tiene. Y entonces voy a nacer ahí por accidente, porque mi papá y mi mamá vivían más profundo, en el lugar que se llamaba El Limpio, la Loma del Limpio. Pero que cuando la mujer va a parir se salía del campo, porque la comadrona vivía en las Cañitas. En la Cañita me fui a los 10 meses a vivir a Miches, donde mamá era maestra. Cuando ya yo cogí edad de cursos más altos que el tercero, el cuarto, yo llegué a Tomayor en el año 1957. Ya yo estaba en séptimo, ya como a nivel de séptimo curso, pero me retuvieron porque Trujillo tenía una especie de mandato de que los muchachos no podían llegar a adelantar tanto, que para los 7 años era que los ponían en la escuela. Bueno, mi madre fue artista, mi mamá cantaba muy lindo, pero la vieja Julia no. La vieja Julia decía que los cantantes y los músicos eran vagabundos. Era un ser alegre, muy alegre, una mujer especial, yo te diría. Muy pocas veces la vi triste. Era, más bien, si tú le vas a poner en la cédula, tienes que ponerle quehaceres domésticos. Porque eso era lo que le gustaba, tú sabes, era de la época y de las mujeres, que su orgullo era que el marido llegó y el muchacho estaba más contento con eso que le cociné. Que tú entiendes, esa construcción de mujer medianamente esclava. Porque nosotros éramos pobres de campo. Tú sabes, en casa, por ejemplo, no hay carne, mata a ese marranito. Bueno, ya papá era diferente, papá era un hombre muy dinámico. Nosotros tenemos, porque yo nací, donde nací tenemos tierra, todavía tenemos, hay cacao, hay café, hay tierra de otros distintos cultivos. Y mi papá era un poco más dinámico, mi papá tuvo un tiempo trabajando en la Romana, en las bodegas del Central. No, papá es hijo de mamá, hijo de mi abuela. Era un hombre extraño porque no tenía una cultura de escuela, pero tenía una sagacidad única. Era el hablador de la familia, sí, porque él era el que contaba las historias. El primer James Bond que yo conocí fue mi papá. Sí, mi papá tuvo una serie de aventuras que nos contaba a nosotros antes de dormir. Así los muchachos arrobados y él contando de la vez que tuvo que tirar esos tiros y enredarse con esos tigres. Papá era una cosa que si hubiera podido escribir, yo no dudo que hubiera sido escritor, porque tenía una memoria fértil. Le gustaba el agua, mucho el agua, el mar, tenía un botecito, pero dentro de sus... era el que resolvía los problemas de la familia, con los problemas de justicia. Él era el que iba vestido como si fuera abogado. De hecho, muchos de sus hermanos más pequeños son abogados. No debí haber heredado la condición de que mamá, el que le hacía algo bueno como algo malo
aunque no se lo dijera nunca, pero se lo guardaba. Creo mucho en el principio del yin y el yang. Ninguno de ellos dos, porque la influencia enorme sobre mí es mi abuela. Mi abuela es quien me induce a leer. Mi abuela es quien me enseña a ella a leer. Mi abuela es la que me inculca en una especie como de frenos morales, esos frenos morales que imponen mucho la religión. Mamá no era religiosa practicante, pero creía, yo le veía que creía en Dios y además tenía mucho, pero mucho respeto por la frontera del otro.